Bueno, en la parte de fotosíntesis, pues de alguna manera también está pues muy ligado a la parte de carbohidratos, ¿verdad? Sencillamente eh, es pues una forma diferente de sintetizarlos, ¿verdad? Dice aquí que en términos generales hay cuatro factores que afectan la fotosíntesis, ¿verdad? La luz, por supuesto, si tenemos más luz, hay más fotosíntesis. El agua, ¿verdad? Que es un medio, ¿verdad? Si no hay agua, pues la fotosíntesis es lenta. La temperatura, dice que la mejor temperatura es cerca de 30 grados y que cualquier cosa arriba de 40 hará la fotosíntesis caer. Eh, el CO2, ¿verdad? Entre más dióxido de carbono tengamos, la fotosíntesis va a ser más rápida. Entonces, bueno, también hay una parte sobre, ustedes saben, en términos generales, la fotosíntesis se relaciona con la captura de dióxido de carbono. Y por eso también tanto se habla, ¿verdad? Este, de los gases de efecto invernadero y las, la necesidad de, de capturar estos gases. En términos generales, el CO2 y el agua son fijados. Se generan triosas fosfato, ¿verdad? Las triosas fosfato se convierten en hexosas fosfato. Y las hexosas fosfato pues se pueden convertir, por ejemplo, en disacáridos como sacarosa para el transporte, en cosas como almidón para tenerlos almacenados, en partes estructurales como la celulosa. Y podrían ir, por ejemplo, a la ruta de las pentosas fosfatos también para hacer diferentes intermediarios, ¿verdad? Que nos pueden servir para ADN, ARN u otros biocompuestos. En general, este proceso de tomar dióxido de carbono y agua para convertirlo en un trisacárido, perdón, en una triosa, eh, este, pues requiere energía, ¿verdad? Requiere energía en forma de ATP y en forma de poder reductor. Bueno, les decía que necesitamos energía, ATP y NAD para la síntesis de los trisacáridos. Y esta energía, en general, es proporcionada por la energía de fotones que se captura a partir del Sol. Ustedes, bueno, recordarán las células vegetales, ¿verdad? Tenemos hay una vacuola, diferentes características, ¿verdad? El núcleo está usualmente desplazado hacia un ladito. Y tenemos los cloroplastos, que son pues unas organelas que contienen la clorofila. También tenemos diferentes distribuciones de los tejidos, por ejemplo, de hojas y de tejidos especializados en la parte fotosintética, ¿verdad? Digamos, lo más característico, las plantas que se llaman C3, tienen pues el, el estoma, que es como una especie de poro en la parte como de abajo, ¿verdad? Y debajo de la cutícula, que sería pues como una especie de piel, por decirlo así, eh, tienen eh, las células, estas empalizadas que contienen los cloroplastos, ¿verdad? Después de estas contienen ahí unas células un poco más esponjosas, un poco más desordenadas. Entonces, en este tejido, pues, digamos que las células más activas para la parte de fotosíntesis son estas células que están en esta parte de aquí arriba.
por razones obvias, ¿verdad? Son las primeras en recibir la radiación solar. Y el intercambio de gases, de dióxido de carbono y de agua, se realiza a través de los estomas, ¿verdad? Esos poros que están en la parte, perdón, en la parte inferior. Entonces, ¿cómo se llama? La idea de, bueno, también de que los gases se intercambien en la parte inferior, tiene que ver con que, sobre todo el agua, ¿verdad? No esté, pues, en la parte donde directamente incide la radiación, ¿verdad? Para evitar un poco la deshidratación. Hay varios tipos de plastos, ¿verdad? En algas y plantas, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de protoplastos, que contienen granos de almidón y hay, digamos, en células de hojas jóvenes, ¿verdad? Que eventualmente se pueden transformar en cloroplastos. Algunos amiloplastos, ¿verdad? Que están repletos de granos de almidón. Cromoplastos, que contienen más pigmentos amarillos, rojos, carotenoides, ¿verdad? Los cloroplastos, ¿verdad? Y también hay otros, ¿verdad? Pero por supuesto, para efectos de la fotosíntesis, el cloroplasto es el que más nos interesa, ¿verdad? Entonces, en el cloroplasto, dice, bueno, son organelas intracelulares de forma variada y pocos micrones de tamaño. Podemos ver las estructuras esas que se llaman tilacoides, que también de manera parecida a como ocurría en las mitocondrias, esas estructuras internas tienen una gran área superficial, ¿verdad? Lo cual ya nos va indicando que posiblemente hay procesos de membrana importantes, ¿verdad? Dice que en el interior de los tilacoides encontramos estructuras que se llaman granas. Las granas parecen como unas moneditas, ¿verdad? Como tener filas de monedas, ¿verdad? Que se encuentran en esa parte del cloroplasto. Dice acá que en la membrana del tilacoide, ¿verdad? O que se le llama lamela también, se encuentran embebidos los pigmentos fotosintéticos y los complejos enzimáticos que participan en la síntesis del ATP, ¿verdad? Entonces ya vemos ahí que hay una cierta homología con la mitocondria. Dice aquí que el estroma, que es como el área que está por ahí, es un líquido interno donde se realizan, es decir, no el área, sino pues lo que está en esa área, donde están las enzimas que catalizan las reacciones de asimilación del carbono, ¿verdad? Luego la parte de los pigmentos. Los pigmentos, pues por supuesto las clorofilas siempre son los pigmentos que prevalecen, ¿verdad? Nosotros podemos ver cuando uno hace un extracto de una planta, lo que sea, siempre es un color verde así muy fuerte que de hecho, bueno, cuando se tratan de aislar metabolitos y cosas, muchas veces parte de lo que cuesta separar tanta clorofila, ¿verdad? Tanto color verde, especialmente si son metabolitos de hojas, ¿verdad? Dice acá, vamos a ver,
¿Por qué el color de las hojas cambia tanto? Bueno, ya vamos a hablar de eso. Dice acá, bueno, las radiaciones con longitud de onda menores a los 400 nanómetros, que sería pues la luz ultravioleta, y mayores de las 700, podrían tener diferentes efectos biológicos, ¿verdad? De hecho, pues las ultravioleta algunas veces generan cierto tipo de mutaciones, ¿verdad? Y otras cosas, pero no pueden ser utilizadas para fotosíntesis. Que de la energía que llega al cloroplasto, el 40% le corresponde a la luz visible. Y la luz visible, pues sería la única radiación que es fotosintéticamente activa. La luz visible, como ustedes recordarán, anda entre 400 y 700, ¿verdad? O 380 y 800 por ahí, ¿verdad? En apariencia se ve blanca, ¿verdad? Pero se descompone en diferentes colores, como ustedes bien recordarán. Entonces, y no olvide la pregunta de lo del otoño, ahorita hablamos de eso. También recordarán ustedes de los cursos de orgánica que el tener sistemas que son policonjugados hace que los saltos energéticos que se puedan dar a lo interno de una molécula vayan disminuyendo de energía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sistema en el cual hay dienos o trienos conjugados, o tenemos, por ejemplo, un doble enlace conjugado con un carbonilo, usualmente absorben ahí en cierta región del ultravioleta, ¿verdad? Y cuando tenemos una conjugación mayor, empezamos a tener ya colores, ¿verdad? Ya que absorben radiación de ciertos colores. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una estructura, ¿verdad? Esta parte de aquí, pues, se encuentra en la bacterioclorofila, ¿verdad? Este grupo metil de aquí, es un aldehído en la clorofila B. Este de aquí en la bacterioclorofila está saturado. Es decir, que la estructura de clorofila A y B realmente son muy, muy semejantes, ¿verdad? Y esta sería la estructura de la clorofila A. Dice acá que hay una cadena lateral de un fitol. Este anillo que está por aquí de color azul tiene mucha resonancia, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se imaginan un par de electrones acá en el nitrógeno, ¿verdad? Esto tiene cierta aromaticidad, ¿verdad? Acá también, y además esos anillos pues están conjugados con ese centro de magnesio, el cual hace todavía más, digamos, toda la estructura resonante. Los fotopigmentos principales, ¿verdad? Que tenemos son clorofila A, B y bacteriana. Sin embargo, no son los únicos pigmentos, ¿verdad? Tenemos los llamados pigmentos accesorios. Tenemos, por ejemplo, los carotenoides, como el beta-caroteno, ¿verdad? Que podemos pensar que es mayoritario en algo así como la zanahoria, ¿verdad? De la cual ustedes pueden ver ese color anaranjado. Tenemos también las antófilas, ¿verdad? Que suelen tener un colorcito un poco más tirando, bueno, esta hoja todavía está medio verde, pero tiene un poquito más hacia rojo, violeta, ¿verdad? Tenemos otros pigmentos como por ejemplo ficobilinas, ¿verdad? Como la ficocianina azul o la ficoeritrina roja, ¿verdad? Que son pigmentos de algas o bacterias azules.
¿verdad? Tenemos algo también como los, digamos, en los tomates o en algún otro tipo de frutos. Nosotros podemos ver un color, por ejemplo, proveniente de carotenoides. Pero en las hojas, em, ¿cómo se llama? Usualmente la clorofila está en una cantidad tan grande que los otros pigmentos no se logran apreciar, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre en el otoño, que por cierto, ahorita estamos en otoño en el norte, bueno, están en otoño en el norte, perdón, em, que personalmente es una de las cosas que más extraño del norte, este, es lindísimo esa estación. Lo que pasa es que las hojas se comienzan a secar, ¿verdad? Se comienza pues a dejar de, digamos, a descomponer la clorofila, se empieza a dejar de sintetizar y algunos otros pigmentos comienzan a ser visibles, ¿verdad? Y a veces es un proceso que ni siquiera es, ¿cómo decir? A veces uno encuentra, por ejemplo, un árbol que tiene un parchón, o como una rama que se ve verde, una rama que se ve amarilla, una rama que se ve naranja, una rama que se ve roja y otra que se ve café, ya seca, ¿verdad? Y algunas veces hasta dentro de una misma hoja se pueden ver diferentes tonalidades, ¿verdad? Esta hoja está muy fea, pero eh, quisiera enseñarles unas, bueno, el punto, bueno, es en mi opinión, pues es una cosa muy bonita, ¿verdad? De ver, es realmente una estación bien bonita. Eh, Profe, sí, disculpe, digamos que usted dijo que es que se deja como de sintetizar la clorofila y es por eso que se ven los demás pigmentos. Pero ¿por qué sucede eso, digamos? porque las hojas ya se comienzan a secar, digamos. Pues, ustedes saben, el, durante el otoño, digamos, empieza a soplar el frío. Eh, digamos, bueno, en donde yo estuve, por ejemplo, en Alabama, el cambio, eh, aunque el frío no era tan fuerte, el cambio es radical, digamos. Uno eh, a veces de un día para otro siente donde la temperatura bajó 15, 20 grados, ¿verdad? O sea, en el verano se mantienen, en el verano se mantienen temperaturas de 35, 40 grados, ¿verdad? Es un calor del demonio. Eh, en esa zona del sureste, por ejemplo, bueno, yo en el caso, digamos, del sur, no, del hemisferio sur, pues de ahí no conozco, ¿verdad? Pero ahí, digamos, en Estados Unidos, en la zona del sureste, hay una humedad altísima. Ya digamos, después de Texas hacia el oeste, más bien es una zona desértica, ¿verdad? Em, pero en esa zona, digamos, todo está verde durante el verano, muy verde. Eh, las plantas están como locas haciendo fotosíntesis, ¿verdad? Hay muchísimas horas de sol. El sol sale, bueno, con el cambio de hora no sale tan temprano, pero sale igual, eh, no sé, 5:30 de la mañana, 5:30 de la mañana y se mete hasta las 8, 9 de la noche. A veces un poco más al norte se mete todavía un poco más tarde. Em, y cómo se llama, y en el momento en el que se da el cambio de clima, pues bueno, en el equinoccio ya es como un poco como acá, ¿verdad? Que el día y la noche duran una cantidad de horas parecidas y después de eso los días más bien se siguen acortando. Y empieza ya a soplar viento frío, comienza en esa zona del sur, por ejemplo, bajan masas frías del norte. eh, y esto hace como ese cambio metabólico, ¿verdad? Las plantas sencillamente dejan de eh, tener las hojas. Entonces las hojas paulatinamente se comienzan a secar. Entonces
El verde es el primero en empezar a desaparecer, ¿verdad? La, la clorofila es de la primera en empezarse a, a- a desaparecer conforme, conforme los árboles se preparan para el invierno, ¿verdad? Eh, y ya por ahí de avanzado, ¿verdad? Todavía digamos este tiempo, octubre, noviembre, bueno, si ya ha soplado el frío, ¿verdad? Se ponen, y si el frío ha soplado parejo, se ponen de un color así rojito, hermoso. eh, y ya en el invierno terminan de perder las hojas por completo, ¿verdad? Y quedan ahí un poco de palillos secos, ¿verdad? Que parece que están muertos. Y en la primavera pues comienzan a retoñar de nuevo, ¿verdad? Con flores y toda esa cosa. Pero el punto es que cuando se comienzan a descomponer, se comienzan a ver todos esos colores. Bueno, les decía, entonces, esos pigmentos, lo que pasa es que conforme se descompone la clorofila se dejan ver, pero aún en las hojas, esos pigmentos, muchos de ellos, están presentes, ¿verdad? Colores amarillos, colores rojos, naranjas, están ahí presentes. Y si comparamos, por ejemplo, el espectro de radiación visible que llega a la Tierra con el tipo de pigmentos, nos damos cuenta cómo la prevalencia de esos pigmentos lo que hace es ayudar a capturar las diferentes longitudes de ondas de las radiaciones que recibimos, ¿verdad? Para las plantas y las bacterias fotosintéticas aprovecharlos. Profe, una pregunta. En la diapositiva anterior, la clorofila tiene como dos picos muy separados, muy altos. Perdón, Eh, en esta. sí. ¿Por qué tiene dos picos como del mismo tamaño, pero muy separados en longitudes muy diferentes? La clorofila, tanto A como la clorofila B. Digamos, bueno, no sabría decirles exactamente cuál, pero em, posiblemente la que tiende más a longitudes a longitud de onda más hacia hacia el ¿cómo se llama? Hacia el ultravioleta, sea em, alguna, alguna sección relacionada con alguno de los grupos carbonilos, ¿verdad? Es decir, sencillamente la molécula es capaz de ser excitada en dos partes diferentes por, por dos radiaciones diferentes, ¿verdad? Ah, Eh, gracias. por ahí anda el asunto, ¿verdad? Digamos, y a veces, digamos, ustedes ven, por ejemplo, esta molécula que tiene, son como tres piquitos, digamos, están cercanos, bueno, más o menos juntos. También, digamos, tal vez si un fotón incide exactamente en una parte de la molécula, en un doble enlace, lo hace pues a una longitud de onda relativamente más baja, y si lo hace en otra parte de la molécula, lo hace en una longitud de onda más alta. Aquí el hecho de que estén separados del todo, pues de ahí uno pensaría que tiene que ver con que digamos, las estructuras de esos dos puntos de incidencia son bien diferentes. Ok. Em, Otra vez, volviendo al asunto de los pigmentos, em, dice aquí que algunos pigmentos absorben la luz de todas las longitudes de onda y por lo tanto tienen un color negro, ¿verdad? Algunas hacen, o se ve como negro, ¿verdad? Algunas hacen, absorben solo algunas y reflejan otros, ¿verdad? Y ese que reflejan, pues es el que uno logra ver. Dice aquí la clorofila, em, que hace que las hojas se vean verdes, pues absorbe
en el violeta, el azul y también el rojo, ¿verdad? Y por eso el que transmite y refleja se ve verde. En general, perdón, la fotosíntesis la podemos separar en una fase luminosa y en una fase oscura. En términos generales, la fase luminosa se encarga de extraer, pues, la energía de la luz, ¿verdad? Para generar ATP y NAD, ¿verdad? NADP reducido, generando oxígeno como subproducto. Y la fase oscura se encarga de fijar CO2 para generar biocompuestos. Pues por supuesto la fase luminosa requiere de luz para ocurrir. La fase oscura no requiere de luz, sin embargo requiere pues de esos compuestos que se sintetizan en la fase luminosa. Sin embargo, bueno, la fase oscura no necesariamente requiere oscuridad, ¿verdad? Puede ocurrir en el mismo momento en el que ocurre la fase luminosa. Sencillamente no requiere luz. Sobre la fase luminosa, dice acá, la energía absorbida activa por el pigmento en una reacción química lanza un electrón de su molécula y entonces se oxida. El electrón de alta energía es capturado por otra molécula que se reduce, ¿verdad? Y esto se le llama fotooxidación. Es decir, de manera semejante a como habíamos visto en la cadena transportadora de electrones, ¿verdad? Ahí van como jugando papita caliente, ¿verdad? Yo tomo uno y se lo paso al otro, y se lo paso al otro, y se lo paso al otro. Sencillamente, para que esto ocurra, hay una activación inicial que viene pues de la energía de un fotón, ¿verdad? En la cual se hace brincar a un estado de energía más alto. ¿La fase efectiva es solo efectiva con luz natural? No. De hecho, por ejemplo, había un amigo mío que hacía unos experimentos con algas, ¿verdad? Ellos cultivaban algas con luz artificial y, por ejemplo, ellos utilizaban unas lámparas LED que les permitía también estudiar el efecto de las diferentes longitudes de onda, ¿verdad? Porque la lámpara les permitía pues ahí cambiar, regular los colores, ¿verdad? Un día le ponían, a veces el laboratorio parecía como una discoteca, ¿verdad? Se lo encontraba uno así con una luz azul, al otro día con una luz verde, el otro día con una luz morada, no sé, ¿verdad? Para ir estudiando cuál era el efecto que tenían las diferentes longitudes de onda sobre el crecimiento de las algas, ¿verdad? O de cualquier otra planta. Digamos, lo que pasa es que para efectos, bueno, para efectos, por ejemplo, académicos de estudiar una longitud de onda está bien, pero para efectos de cultivar o de obtener energía, pues uno preferiría que fuese con luz solar, ¿verdad? Aunque en el caso también de las algas, algunas veces se utilizan algunos fotobioreactores en los cuales se les proporciona luz, ¿verdad? Porque precisamente las algas tienen la particularidad de que se puede aprovechar el área cultivada, ¿verdad? O sea, en un área cultivada relativamente pequeña, uno podría cosechar una cantidad bien grande de biomasa. Pero todo está en que tengan acceso a la luz, ¿verdad? Entonces eso algunas veces se hace con fotobioreactores. El problema de esto es que es un proceso bien costoso, ¿verdad? Por supuesto, en tanto uno pudiese, aún para algas, tener una laguna grande y que reciba directamente luz solar, pues sería mucho mejor.
Dice aquí también que la posibilidad de que una reacción química se produzca depende del pigmento y de su asociación con otras moléculas vecinas. Por supuesto, ¿verdad? Un pigmento recibe cierto tipo de radiación, eso hace que ocurra pues la excitación y eventualmente que ese electrón pueda ser transportado a alguna otra molécula que esté cercana. Dice aquí, la clorofila puede convertir la energía de la luz en energía química, proceso que se inicia con una simple oxidación-reducción cuando se hallan asociada a determinadas proteínas y englobada en una membrana especializada. Cuando coexisten numerosas moléculas de clorofilas agrupadas y ordenadas, la energía absorbida por cualquiera de ellas puede transmitirse por resonancia a todo el conjunto, sin que haya transferencia de electrones. Ambos tipos de transferencias de energía tienen lugar en un proceso de absorción de luz, en el proceso de absorción de luz por los pigmentos fotosintéticos. Por supuesto, dentro de la misma molécula que tienen esas estructuras grandes de resonancia, puede ir el electrón excitado brincando de una a otra hasta llegar a la proteína asociada, especializada, ¿verdad? La cual se encarga del proceso, ¿verdad? Entonces, en los llamados fotosistemas, tenemos ahí todos los pigmentos alrededor, como una antena, ¿verdad? Deseosos de absorber la luz que incide y comenzar a transmitirla, ya sea entre las mismas moléculas por resonancia o en algunas proteínas que están ahí asociadas a ellas, hasta el centro de reacción, ¿verdad? Eso pueden ser clorofilas o pueden ser otros de los pigmentos. ¿Qué pasó aquí? Ok, dice aquí los complejos proteína-clorofila se encuentran empaquetados formando pues precisamente los fotosistemas. Cada unidad contiene de 200 a 400 moléculas de pigmento que llaman el llamado complejo antena, que es esto aquí, ¿verdad? Hasta parece una antena de esas de cable, ¿verdad? Como un disco. Y lo transmite hacia el centro, al centro de reacción. Los carotenoides, digamos, también por el tipo de energía, ¿verdad? Se podría transmitir de carotenoides hacia las clorofilas y finalmente hacia el centro de reacción. Dice acá, los complejos antena o complejos recolectores de luz presentes en los cloroplastos funcionan como un embudo. Colectan los fotones y transfieren la energía hacia los centros de reacción. Por supuesto, digamos, la clorofila A podría absorber directamente algún tipo de energía. Lo cierto es que no podemos ir nunca de la energía o sea, de un compuesto que requiere menos energía a uno que requiere más, ¿verdad? La energía sería insuficiente para hacer ese salto. Eso es como lo que pretende representar esto. Ok, entonces hay dos fotosistemas, ¿verdad? El llamado fotosistema 1 y fotosistema 2, ¿verdad? Que aparece como PS1 y PS2. Dice, se diferencian en sus proporciones de clorofila A y B y en las características de los centros de reacción y de los transportadores de electrones. Ustedes pueden ver aquí, bueno, hay algunos transportadores, ¿verdad? De los cuales ahí podemos hablar, la plastoquinona, una ferredoxina, algunos citocromos. Dice, en bacterias púrpuras y filamentosas verdes, que son anaerobios estrictos, solo existe el fotosistema 2 y no hay mitocondrias. Bueno, esa es otra cosa. No necesariamente tienen que estar los dos fotosistemas presentes. Pudiese ser que exista solamente uno de ellos o pudiese ser que existan los dos. Las heliobacterias y bacterias sulfurosas verdes tienen solamente el fotosistema 1.
las cianobacterias, las algas y las plantas poseen ambos fotosistemas acoplados. Cuando solo existe un fotosistema, el proceso es cíclico. Cuando existen dos, es en serie. Ok. En el caso del fotosistema 1, la molécula de clorofila A, que aquí aparece como P700, ¿verdad? Porque por el tipo de longitud que absorbe, ¿verdad? 700 nanómetros. Dice que, bueno, no es una clorofila diferente, sino que está formada por dos moléculas de clorofila que están unidas. En el fotosistema 1 se localiza casi exclusivamente en las lamelas estromales y en la periferia de las granas, es decir, en la parte como de más afuera. Vamos a ver. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Que bueno, pasa la energía algunas veces proveniente de una plastocianina, que yo ahorita les voy a explicar, pasa a este tipo de complejo de proteínas, ¿verdad? Después ahí hay un centro de hierro azufre, ¿verdad? Asociado a una ferrodoxina, ¿verdad? Luego pasa aquí a otro par de intermediarios para finalmente sintetizar el NAD, pero ya vamos a hablar un poquito más de esto. En el caso en el cual ellos están acoplados, ¿verdad? La energía muchas veces proviene de una plastocianina que lo transfiere al fotosistema 1, ¿verdad? Luego la ferrodoxina lo pasa al NAD reductasa, perdón, en el caso en el que no están acoplados al NAD reductasa, ¿verdad? Y sencillamente, pues en el caso en el que es cíclico, el electrón se devuelve y en el caso en el que es acoplado, pasan de uno a otro y ya les enseño cómo. Y en este proceso también hay un consumo de protones en la parte interna que genera un gradiente de H+, que sería utilizado por una ATP sintasa. En el caso del fotosistema 2, también contiene una molécula de clorofila reactiva, pero esta se llama P680, porque absorbe principalmente a 680 nanómetros. Dice acá, se localiza preferentemente en las lamelas del grano, ¿verdad? Es decir, cuando pensábamos en esas, como en las moneditas, ¿verdad? Que están en la parte interna del cloroplasto, pues que es una membrana bien grande, ahí se encuentran esos fotosistemas. Dice aquí, es decir, los dos tipos de fotosistemas se encuentran espacialmente separados en las membranas de los tilacoides. Acá pues también cuando ocurre la oxidación se va pues transmitiendo el flujo de electrones, ¿verdad? Y finalmente pues también se utiliza para la producción de oxígeno. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. ¿Verdad? Del agua se toman un par de electrones por el fotosistema, utilizando la energía de la luz que pasa a una plastoquinona y que además ayuda a hacer una transferencia de H+. Entonces, cuando los sistemas están acoplados, por decirlo de alguna manera, el fotón le da la energía para hacer un salto energético a un electrón, ¿verdad? Y este electrón pues pasa por una serie de transportadores en los que va cediendo parte de su energía y luego un segundo fotón hace el segundo salto energético, ¿verdad? Para continuar
con todo el proceso. Cuando están acoplados, ese primer salto ocurre en el fotosistema 2 y el segundo de ellos en el fotosistema 1. Dice acá, la distribución del fotosistema 1 y 2 y del complejo citocromo BF y la ATP sintasa se encuentran ahí en la membrana tilacoidal, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Cómo el fotosistema 2 se ubica más en las granas, ¿verdad? Como en las moneditas, por decirlo así. Y en la parte del estroma, se ubican, pues, digamos, una mayor cantidad del fotosistema 1. Y además, pues, hacia las partes externas también está la ATP sintasa. Y el citocromo está, pues, en todas las regiones ahí intermediarias. Ok. El fotosistema 1, devolviéndonos un poquito más a ver las reacciones, ¿verdad? Dice, la energía absorbida de 2 fotones del fotosistema 1 es transferida del complejo antena hasta el centro de reacción, ¿verdad? Lo que provoca la pérdida de 2 electrones en el P700, ¿verdad? Que decíamos que era un tipo especial de clorofila, ¿verdad? Entonces, hay una plastocianina que es un intermediario que trae los electrones del complejo antena, de los pigmentos antena, ¿verdad? Lo transfiere. Aquí hay como el puerto de la plastocianina, ¿verdad? Y hace ese salto energético al P700 oxidado, ¿verdad? Dice que se quedan todos inestables con un hueco electrónico que será rellenado por 2 electrones que provienen del fotosistema 2. Entonces, por eso es que también el nombre del fotosistema 1 y el fotosistema 2 empezamos, digamos, si lo vemos desde el punto de vista del flujo de electrones, el flujo de electrones parece empezar en el fotosistema 2 primero y después pasar al fotosistema 1. Pero, digámoslo así, la activación o el salto de energía empezaría desde aquí. 2 fotones, ¿verdad? Hacen que 2 electrones se desprendan y nos quede el P700 oxidado. ¿Verdad? Y dice acá que dos plastocianinas de cobre 1 y 2 P700 oxidados, pues darían el P700 en su estado normal, ¿verdad? Y la plastocianina otra vez oxidada. Ok, los electrones, dice, pasan a una cadena de transportadores, ¿verdad? Aquí teníamos el P700 oxidado y pasa por varios intermediarios, ¿verdad? Proteínas de hierro azufre, sin grupo hemo, ¿verdad? Algunos de los nombres que reciben, FX, FB, FA. Luego pasan a la ferredoxina y por último a la ferredoxina NADP óxido reductasa, ¿verdad? Que toma ese par de electrones y los utiliza para hacer una reducción de NADP a NADPH, el dinucleótido en su forma reducida. Entonces, estos electrones aquí de la plastocianina venían, decía ahí, del fotosistema 2. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa en el fotosistema 2.
Dice, un fotón incide sobre el fotosistema 2 y excita a un electrón hasta el P680, ¿verdad? El P680 más o el oxidado pasa a un estado inestable y repone sus electrones a partir de la fotólisis del agua. Entonces, la luz cae aquí y pasa un electrón hacia los transportadores. Y aquí queda un hueco, y ahorita hablamos de ese hueco, que se va a llenar con un electrón que viene del agua. Los electrones se transfieren a moléculas transportadoras. La primera de ellas, la feofitina, para finalmente transferirse a una plastoquinona. Entonces, aquí brincó el electrón, pasó a la feofitina, pasó a algunos transportadores, ¿verdad? Y llegó finalmente a una plastoquinona, ¿verdad? Que aparece aquí como PQ. Ok, la plastoquinona más 2 electrones más 2 H más que vienen de la región interna me da 2 plastoquinoles reducidos. Entonces, dice, el electrón desciende por una cadena de transporte electrónico de la plastoquinona reducida al complejo citocromo BF y finalmente a la plastocianina. De este último compuesto, el electrón pasa a ocupar el hueco electrónico del P700, ¿verdad? Es decir, bueno, esto pasa primero al citocromo y finalmente a la plastocianina, consumiendo también 2 H más internos, ¿verdad? Y cuando este se vuelve a oxidar, esos H más se transfieren al espacio externo. ¿Me entienden un poco la idea aquí? Profe, yo me perdí con la parte del fotosistema 2. Es que sí, la idea es, vamos a ver, lo estamos viendo en el orden, ¿cómo decir? En el orden termodinámico. El orden termodinámico, es decir, lo que activa el proceso es el fotosistema 1, el hueco que queda en el fotosistema 1. Pero ahora tratemos de verlo al revés. Imaginémonos, o sea, sabiendo esto, que el proceso es activado inicialmente por el fotosistema 1, empecemos a verlo en el fotosistema 2, como si aquí empezara, ¿verdad? Voy a olvidarme de la termodinámica un poquito para nada más ver cómo va el flujo de electrones, ¿verdad? Hay un par de electrones del agua. Ese par de electrones del agua se toman de la descomposición de esto, ¿verdad? El agua pasa a formar oxígeno, que es un compuesto eh, pues más reducido, ¿verdad? Eh, perdón, más oxidado. El oxígeno pasa de -2 a 0, ¿verdad? Y nos quedan unos 4 H más por ahí dando vueltas, ¿verdad? Ese par de electrones pasan a un centro de magnesio, ¿verdad? Pasan por ahí un transportador y pasan a un P680 que está oxidado. ¿Y por qué está oxidado? Porque cuando él incide la luz, él tira un electrón hacia otro transportador, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, está reponiendo este. Cuando lo repone, le cae más luz, lo excita y lo hace irse hacia otro transportador, ¿verdad? Esta feofitina. De esta feofitina brinca pues a otros transportadores de hierro y llega finalmente a una plastoquinona. Ahora, de esa plastoquinona pasa al
al citocromo, ¿verdad? Cuando pasa al citocromo, esa plastoquinona que se había convertido en plastoquinol, tomando 2 electrones de la parte interna, libera, perdón, 2 protones, libera sus protones en la parte externa y le pasa los electrones al citocromo. El citocromo se lo pasa a la plastocianina, ¿verdad? Y la plastocianina va para el fotosistema 1 y le entrega los electrones a un P700 que estaba oxidado. Ok, este P700 con más luz, se oxida de nuevo y cede el electrón a los transportadores. Después de pasar por varios transportadores, llega a la ferredoxina reductasa, que utiliza sus electrones para convertir NADP en NADP reducido. Ok, en ese proceso entonces además se hizo la transferencia de varios H+ a el espacio externo, ¿verdad? Y esos H+, de manera semejante como ocurría en la mitocondria, se utilizan por una ATP sintetasa para producir ATP, ¿verdad? A partir de ADP y fósforo. Desde aquí, los complejos ATP sintasa en la membrana antilacoidal proporcionan un canal en el cual los protones pueden fluir a favor del gradiente, de nuevo hacia el estroma. Al hacerlo, la energía potencial del gradiente conduce a la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato en cada proceso quimiostático. Por cada molécula de ATP formada, 2 electrones deben viajar a la cadena de transporte de electrones desde el fotosistema 2 hasta el fotosistema 1. Entonces, vamos a ver si queda aquí un poquito más claro. Los electrones, en principio, vienen del agua, ¿verdad? Que se transforma en oxígeno y pasan al fotosistema 2, al P680. Aquí hay un empujón de luz que los vuelve a excitar, ¿verdad? Y pasan a una plastoquinona, absorbiendo H+ y transportándolo hacia el espacio externo, ¿verdad? Cuando esto ocurre, pasa al complejo citocromo BF. Él se los pasa a la plastocianina. La plastocianina también, digamos, estos son 4, 2 que vienen de aquí y 2 que vienen pues de esta otra transferencia. La plastocianina finalmente los entrega en el fotosistema 1, pasan por una serie de transportadores y finalmente una ferredoxina reductasa los utiliza para sintetizar NADPH. Ahora, todos esos protones que dejamos de más aquí se utilizan por una ATP sintetasa para formar el ATP. ¿Está un poquito más claro así? De mi parte, sí, profe. Ok, excelente. Entonces, el nombre del fotosistema 1 lo recibe, digamos, estando de segundo por el hecho de que ese salto de energía es como el activador del proceso, por decirlo de alguna manera. La reacción global, pues, sería del P680, pasan los electrones a la plastoquinona, ¿verdad? Hay un proceso en el cual a partir del oxígeno se repone. En el citocromo, que es el que recibe estos electrones, pasan a la plastocianina, ¿verdad? Digamos, hay otros electrones asociados al cambio de la plastocianina con la plastoquinona, en el cual se consumen otros 2 electrones. En el fotosistema 1 pasan ese par de electrones, los cuales se oxidan
¿verdad? Recibe los electrones que venían ahí del paso anterior de la plastocianina, se los transfiere a una ferredoxina y finalmente en la ferredoxina óxido reductasa se utilizan para la síntesis de NAD. Entonces, en total, del agua y 4 fotones y 4 H más internos, se genera oxígeno, se generan 6 H más externos y se genera el NAD reducido. Estos protones que están en la parte externa son los que se utilizan para la síntesis de ATP. Vamos a ver, entonces, cuando tenemos los dos fotosistemas asociados, como en este caso que vimos, ¿verdad? Que pues vienen del agua, forman oxígeno, ¿verdad? Pasa al citocromo, ¿verdad? Pasa a los transportadores, pasa, perdón, al citocromo no, a la clorofila, pasa a los transportadores, llega a la segunda clorofila, ¿verdad? Ocurre la segunda excitación y pasa al NAD. Cuando solamente tenemos un fotosistema, como en este caso, los electrones brincan, pasan a los transportadores, se utilizan para hacer el movimiento de H+, que servirá para la síntesis de ATP, y finalmente regresan al mismo citocromo. Ok, esto es más o menos lo mismo, ¿verdad? Profe, Sí. qué pena, esa última parte tampoco me quedó clara. Digamos, cuando tenemos los dos fotosistemas, ¿verdad? El fotosistema 2 y el fotosistema 1, los electrones finalmente van a fluir del agua, que se convierte en oxígeno, a un fotosistema, ¿verdad? Luego de aquí pasan por los transportadores al segundo fotosistema y finalmente se utilizan para hacer la reducción de NAD, ¿verdad? Además de esto, se bombea H+, que se utiliza para la síntesis de ATP. Cuando solamente tenemos un fotosistema, como en el caso, por ejemplo, de algunas bacterias que tienen en la membrana solamente uno de ellos, no hay ni formación de oxígeno, ni hay formación de NAD. Sencillamente, la luz se utiliza para excitar el electrón, el cual pasa a los transportadores, se utiliza para bombear el H+, para la síntesis de ATP, y regresa nuevamente a rellenar el hueco que dejó en la molécula de clorofila. Es decir, no se sintetiza nada, ni se genera oxígeno. ¿Me explico? Ah, ok, pero entonces, o sea, digamos, no entendí como cuál es el propósito de solo tener como un fotosistema, o digamos, cuál es como la ventaja que les da. O sea, yo creo que son de como razones evolutivas, ¿verdad? Hay organismos que son de más sencillos y sencillamente de ahí no tienen toda la ruta de la fotosíntesis que tienen plantas, ¿verdad? Sí hay bacterias que producen oxígeno, que tienen los dos fotosistemas, pero hay algunas bacterias que sencillamente no, o sea, tienen uno de ellos y pues yo no le veo ninguna ventaja tampoco. Yo creo que es una razón sencillamente de que la evolución les llegó hasta ahí. Ah, ok, ok. Gracias, profe. Ok. Bueno, sí podría tener una ventaja, ¿verdad? Si tenemos un organismo, por ejemplo, que tiene rutas anaeróbicas, pues no le beneficiaría tener producción de oxígeno. La podría andar por ahí. Eh, Esto sencillamente es un resumen de lo mismo, ¿verdad? El agua se transforma en oxígeno, hay un complejo reductor, pasa al cloroplasto 680, la luz lo lleva a un estado excitado, el electrón se transfiere a la feofitina, a la plastoquinona, a la segunda quinona, al complejo citocromo BF, a la plastocianina y después a la clorofila P700. La clorofila P700 lo lleva con luz otra vez a un estado excitado, pasa otra vez por una clorofila transportadora, por una filoquinona, por un
una proteína de hierro de azufre hasta llegar a una ferredoxina, y la ferredoxina lo utiliza para transformar NADP en NADPH. Ok, y hay una parte que no hemos hablado mucho y es de esta esquinita de acá, del complejo reductor, del complejo reductor del agua, productor del oxígeno. Ese complejo, pues, es un compuesto que utiliza, pues, unos centros de manganeso, sobre los cuales el agua se puede formar un complejo en la superficie, ¿verdad? Y pues en términos generales, utilizando la radiación, va a formar el oxígeno y los electrones, ¿verdad? En términos generales, bueno, hay los procesos de oxidación, ¿verdad? Del citocromo reciben, pues a través del residuo de tirosina, los electrones provenientes de este proceso, en el cual el agua comienza a perder, digamos, dos aguas, comenzarían a perder un electrón, ¿verdad? Un segundo electrón, un tercer electrón y un cuarto electrón, ¿verdad? Para formar el oxígeno, y al mismo tiempo el H+ que se va liberando pues al lumen, ¿verdad? Una vez que el oxígeno se libera, pues es en algunos casos un proceso visible, ¿verdad? La generación del gas. Ok. Entonces, hay 4 H+ en la parte interna que provienen de la conversión del agua en oxígeno, ¿verdad? Y hay algunos que provienen, dos de ellos que provienen acá de la plastoquinona, ¿verdad? Que se reduce a plastoquinol y se transfiere a la parte interna. Todos ellos van para la síntesis de ATP. Queríamos hacer una comparación también, y si quieren pues dejamos la fase oscura mejor para el viernes, pero quería hacer una comparación también entre las estructuras de la mitocondria, del cloroplasto y de algunas bacterias, ¿verdad? Digamos, tanto en la mitocondria como en el cloroplasto, bueno, tenemos algunas rugosidades que se dan pues de manera distinta, ¿verdad? Para tener un montón de área superficial, ¿verdad? Y sobre esa área superficial tener los diferentes centros de reacción activos. En la mitocondria ustedes recordarán que hay un bombeo de H+ hacia el espacio intermembrana, ¿verdad? Ese espacio intermembrana se vuelve ácido, y además de ser ácido, pues tiene un gradiente eléctrico, ¿verdad? Que se utiliza para activar el complejo ATP sintasa y generar la síntesis del ATP. En el caso del cloroplasto, tenemos pues el área del estroma, sobre el cual, por varios procesos, ¿verdad? La transformación del agua a oxígeno y el transporte de la plastoquinona, se transfieren los H+ hacia el lumen del tilacoide, ¿verdad? Hacia esta parte aquí interna. Y los ATP que están en la superficie utilizan este H+, que estará en esta zona de aquí, ¿verdad? Igualmente, volviendo a esta región ácida y además con un gradiente eléctrico, regresarán haciendo la síntesis de el ATP. Y en el caso de las bacterias, también tenemos un espacio intermembrana, un espacio, digamos, entre las membranas periplasmáticas, es decir, digamos, pensando pues en una gram negativa entre las dos membranas,
sobre el cual se puede hacer un bombeo de H+, hacia ese espacio intermembrana, ¿verdad? Y una ATP sintasa eventualmente podría regresar y sintetizar el ATP. Y esto también apoya un poco la teoría de que tanto los cloroplastos como las mitocondrias se originaron a partir de microorganismos que encontraron funciones especializadas dentro de, al albergarse dentro de una célula.